La etapa de hoy, bienvenidos sean al episodio creo que 3 o 4 de la construcción de la van. Acabamos de llegar de comprar el material aislante, que es este de acá. Algo que he aprendido en esta investigación es que estamos en la sección de aislantes térmicos y hay un factor que define la cantidad o la potencia de ese aislante. R10, R75, y entre más tenga de R, más nos protege del frío o del calor, pues más aislante térmico es, más efectivo. Acá hay unos interesantes, vean, les muestro. Y aquí, por ejemplo, encontré una que es de R31, muy bueno. Sin embargo, este R40 es el más potente que hay. Y recuerden, esta es una construcción de van en Canadá. Necesitamos potencia del aislamiento. Lo que pasa es que ellos son muy potentes, tienen una buena resistencia, pero el material se llama, véalo, fiberglass, fibra de vidrio. La fibra de vidrio no es muy recomendable para construir una van, sobre todo en el piso, ya que si le entra un poquito de agua, pierde su efecto. Imagínese usted tener que levantar todo el piso porque le entra agua para reemplazar el aislante térmico debajo de su van. O sea, eso es una pesadilla. Necesitamos un producto que sea también resistente al agua, por ende recomiendan el siguiente. Estas son placas de extruded poliestireno, como una esponja de poliestireno. ¿Sí se dice así en español? Poliestireno. Estas placas vienen también con un aislante al lado y lado, como con un material, por si le entra agua. Tienen una resistencia un poco inferior por cada pulgada, pero con todo el sistema de calefacción que vamos a poner en la van, eso no va a ser tan grave, así que yo creo que nos vamos con la opción segura. Eso va a ser una tarea muy simple, muy fácil, pero que requiere un poquito de tiempo. Medir, cortar, instalar y repetir. En esta oportunidad lo único que necesitamos es un buen bisturí, una regla, el material y manos a la obra. Otra cosa que vamos a hacer hoy es comprar esta madera, que es bastante flexible y delgada. Y esta madera nos va a ayudar a hacer la base de las paredes y para también hacer algunos lineamientos en el techo y tener una estructura y así poder empezar a hacerlo del cableado. Los gastos del video de hoy. Qué pena el despeluque, es que hoy me tocaba echarme champú. $202 por esta mercancía. Si ustedes se dan cuenta y han seguido todo el resto de videos, yo les estoy diciendo más o menos cuáles son los gastos que van viniendo a medida de que vaya comprando materiales. Ahí pueden hacer la cuenta. Las ventilaciones, el aire acondicionado, todo eso lo hemos visto en videos anteriores. Al final, cuando ya la van esté completamente lista, haré un repaso de todos los gastos y ahí les diré pues cuánto costó hacer todo el proceso, ¿no? Pero para eso todavía falta, así que vámonos a trabajar. Tenemos mucho por hacer. En teoría, el ancho de este material aislante es el mismo ancho de la placa de madera de abajo, así que tiene que encajar perfectamente, en teoría. Aquí está el primer pedazo ya cortado. Y como nos podemos dar cuenta, aquí queda un espacio desocupado. Menos mal, los retazos cuando corté allá los guardé. Así uso esos retazos para rellenar los espacios vacíos. Y al final también con la cinta, pues arreglar las imperfecciones. Pero más o menos este es el proceso. Todos esos cuadritos tienen que estar llenos. Va a ser un día largo. Estamos como a 32 grados de temperatura, está muy húmedo. El verano aquí en Montreal es demasiado húmedo, está caliente. Nos espera un día largo de trabajo, sin quejas, pero con buena vibra, porque cada pasito que hacemos es un pasito más a tener nuestro proyecto final ya desarrollado. Si ven ese puntico negro ahí, como de sangre acumulada, me acabo de martillar el dedo.
Aquí adentro hace mucho calor y martillando este piso por horas y por horas. Cuando me paré, el mundo me hizo uy, me dio un mareo que casi me caigo del mareo. Y súmele a eso que me martillé el dedo lindo, oiga. Pero bueno, así es que se aprende. Gajes del oficio, amigos, esto ya quedó listo. Cada uno de los espacios de la madera ahora tiene un material aislante térmico. Por todo lado, cada uno, inclusive los bordes aquí con el ángulo de la llanta, todo está completamente aislado para la temperatura. Este es un aislante muy bueno que, como les dije, si se derrama un tanque de agua o cualquier cosa sucede que le entre líquido, no pasa nada, está súper bien. Entonces la siguiente etapa es utilizar esta cinta. Esta cinta es un material metálico aislante también, simplemente para tener una doble protección entre la madera y la espuma. Esta cinta fueron $17. Y la idea entonces es pasar toda la cinta entre los bordes, así para que quede entre espuma y madera, espuma y madera, espuma y madera, todo lo largo del camión. Eso lo vamos a hacer hoy. Ya son las 6:30 de la tarde, es un domingo. Pero ya, desde que terminamos con la cinta hoy me siento que fue un día productivo y continuamos mañana con el resto. Vamos a darle. Y así todo el resto del camión. Ya quedó toda la cinta, ahora les voy a mostrar de cerca cómo luce el evento. Esta es la cinta metálica aislante y quedó tapando todos los bordes de la madera con el aislante térmico. Todos los bordes, todos los bordes, todos los bordes. Son las 8 de la noche. Ya llevamos más o menos unas 6 o 7 horas de trabajo el día de hoy. Esto toma mucho tiempo porque son muchas medidas y todo tiene que ser perfecto. Pero el video no termina aquí, esto continúa mañana. Tenemos que seguir y ustedes van a ver al final de este video todos los cambios que esto va a quedar realmente alucinante. Un buen cafecito en la mañana y continuamos con las labores para ver si terminamos esta van rápido porque ya estoy emocionándome. Ya veo esto, ya veo este progreso y ya me siento que estamos haciendo un avance bastante importante. Ya, sí, lo había dejado aquí yo buscando esto todo el día. Estuve buscando este berraco coso. Casi me compro uno porque lo había disque botado. Estaba aquí. ¿Cuántas más pendejadas dejo yo ahí? Sí, abuelita, aquí estamos trabajando, le duro la van todos los días y todavía falta harto. Sí, claro. Es que aquí yo estaba, precisamente guardé una página del Tiempo donde dice los nómadas del siglo XXI. Sí, aquí te tengo, abue, para que cuando vengas a Canadá nos peguemos un viaje bien bonito por ahí. Uy, claro, me alegra tanto, mira, es que yo te acompaño de todo, son porque tú puedes estar seguro que estoy allá, acompañándote, porque a mí el plan sí que me gusta. 30 grados de calor. 30, 32. Yo no sé cómo haría alguien para vivir dentro de una van sin aire acondicionado. Es realmente muy jodido el calor que está haciendo dentro de la van. No puedo esperar a que me llegue el otro. Ojalá en este mismo video y hacemos de una vez el hueco y lo instalamos, pero de una. Lo que sí quiero mostrarles es una nueva adquisición. Entonces vamos a taladrar el piso como lo dijimos en el episodio pasado. Vean, les muestro lo que hice para hacer la guía, para guiarme, para poner el tornillo en el lugar que es. Antes de poner la madera, hicimos estas líneas con este lápiz, ¿no? Así, un lapicito, un lapicero normal, una línea, otras líneas aquí, véanlas, para marcar con esa línea a todo lo largo donde está la base de la madera que va por debajo del plywood. Aquí vemos esta línea, eso quiere decir que en este punto exacto hay un contacto. Así que si yo sigo toda la tendencia de las líneas, voy a clavar el clavo precisamente donde es, para que no se vaya de fondo a la espuma. ¿Sí ven? Una línea aquí, una línea allá, una línea allá. Siguiendo ese orden de ideas, ponemos la regla en la línea, justo ahí donde se ve, y trazamos una línea, con algunos puntos nada más, para cada 30 centímetros hacer un hueco con los tornillos. Los tornillos son estos tornillos de aquí, de 8 por 1,5, pues son tornillos normales para madera. Directo. Vamos a abrir los huecos.
Eso no tiene ciencia. Vamos a darle. Regarde ici, c'est la femme que j'ai acheté l'autre fois. Oui. Ah oui. Ça ici, ça va venir ici. Parfait. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, mon cher. Et bonne journée. Oh, sí, merci. Esa caja grande que está aquí, caja es el aire acondicionado, es una caja grande. Va a ser un poco más difícil de instalar, pero vamos a darle. Como les digo, esto es aprendizaje todos los días, uno aprende de plomería, de electricidad, de carpintería, de todo un poquito. Y eso es lo lindo del proyecto. En este video vamos a ver al final, yo creo que una conversión bastante interesante de toda una semana de trabajo. Porque lo que se viene, ya verán, este aire acondicionado es aire acondicionado y calefacción al mismo tiempo. $1,800, con impuestos $2,100. Es una de las cosas más caras. Eso y la parte eléctrica, cuando lleguemos ahí vamos a ver costos. Pero ha sido la adquisición más costosa hasta el momento. No más cháchara y más acción. Yo me lo imaginaba mucho más pequeño y este es la versión reducida porque el otro es 2 veces más alto. Pero si comparamos los tamaños, bueno, cuando esté instalado compararemos los tamaños ya estando en el techo de la van. Por ahora solo admiremos su gran tamaño. Pucha. No puedo creer que se me haya olvidado algo tan importante. La razón por qué no podemos instalar la climatización es que Juan y yo no tienen experiencia con este tipo de fabricación. No puedo creer que se me ha olvidado. Olvidamos una parte importante que va al interior de la van para conectar con la climatización que está sobre la... ¿Cuál fue? Techo. Me tocó devolverme aquí a 40 minutos de la casa. Entonces, la instalación será mañana. No puedo creer que se me ha olvidado esta caja tan importante. Listo. Listo, ahora sí ya tenemos todo lo que necesitamos para instalar el aire. Por fin. Este era el tornillo que tanto estábamos esperando. Gracias a este tornillo se detuvo la producción, pero ya los tenemos, ya estamos listos. Vamos a subir esto al techo, vamos a abrir el hueco y lo vamos a instalar. Ahora procedemos a instalar el aire acondicionado. Hay un proverbio árabe que dice que el hombre le teme al tiempo y el tiempo le teme a las pirámides. Inspirado en las pirámides de Egipto, vamos a subir el aire acondicionado de la siguiente forma al techo. Hemos creado una especie de carrusel, teniendo estos puntos de apoyo que van directamente tocando la escalera para no dañar la superficie de la base, apoyándonos en los palos y también con esta cuerda para poder subirlo, así como las grandes piedras que fundaron los cimientos de las pirámides de Giza. Inclusive parece un escarabajo y todo el hombre. Esto es por ti, Osiris. Listo, eso no fue tarea fácil, pero vea la diferencia del tamaño entre un ventilador y un aire acondicionado con calefacción 2 en 1. Ya está perfectamente encajado en el hueco, ahora hay que ajustarlo desde adentro. Ahí vamos instalando el aire acondicionado. Vale, explico, esto es toda una ciencia. Esta es la base y esta es la base en la que se pega. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, véalo ahí, el aire acondicionado como tal. Pero miren el espacio que hay entre el techo y la base. Ese espacio tiene que ser eso porque aquí adentro ya estamos tocando el aire acondicionado. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que poner algún tipo de madera o sustancia o situación en esta parte para que cuando uno atornille, el tornillo haga presión con el aire y se puedan sellar estos huecos
que hay todavía entre el exterior y el interior. Yo espero que me hayan entendido. Está un poquito desordenado, pero ya les voy a mostrar de qué estoy hablando. Lo que hicimos aquí fue un techo improvisado. Nos inventamos un techo ahí de mentiras para poder agarrar todo y poder andar en la van sin que el aire acondicionado salga volando. Así que sin más tiempo que perder, vamos a empezar a hacer todo el marco de las paredes y el techo de toda la situación para estar listo para los siguientes pasos. Esto no termina aquí, muchachos. La construcción del marco consiste en tomar medidas, venir a cortar esa madera con respecto a las medidas y organizar los pedazos de madera en todo el entorno de la van para poder allí conectar lo que son las paredes, los muros, pasar los cables y también organizar el aislamiento térmico, en fin. De la siguiente forma. Por ejemplo, este pedazo de madera que ya pusimos aquí está a la medida perfecta y ya está amarrado con estos tornillos especiales. Entonces vamos a hacer todo eso a lo largo del piso, todo el cuadrado de la van y también a todo lo largo de las paredes. Por ejemplo, aquí tenemos el otro pedazo de madera que ya pusimos. Dígale gracias a José por medio de un like a este video. Él lee los comentarios. Si le quieren escribir algo personal, él los lee. Así que ahí está la cajita para que le manden un saludo, para que le digan lo que quieran. José, muchísimas gracias por la ayuda en el video de hoy. Tengo un mensaje especial para la abuela de Juan. Hola a la abuela. Listo el trabajo del día de hoy, listo el trabajo del video de hoy. Venga, les muestro el resultado final. Así quedaron... Uy, no, pero ¿cómo me va a hacer quedar así de mal? Escondamos este pedacito aquí, que nadie lo vea. Y empecemos de nuevo. Así quedaron los muros. Falta el pedacito allá que literal se me olvidó, lo acabo de ver. Esas son las bases de las paredes. Aquí en el piso tenemos todas las bases también, que circulan a todo lo largo de la estructura. Un pequeño adelanto de lo que viene próximamente. Esta es una base que va a ser el marco completo de las ventanas. Aquí vamos a hacer una estructura para poder poner cositas, ¿no? Cositas, cuando ya todo esté construido. Entonces empieza a tener forma también la base de las ventanas. Ahí está, el aire acondicionado. Y esto en realidad que ya parece como un pequeño condominio, ¿no? Como una pequeña casa en construcción. Ya va tomando forma cada vez. Eso es todo para el video de hoy. Yo sé que estuvo largo, pero espero que lo hayan encontrado entretenido, divertido, que hayan aprendido algo en este proceso de la construcción de la van. En el próximo episodio de la construcción de la van vamos a empezar a tocar la parte eléctrica. Yo los mantendré al tanto. Un abrazo para todos. Saludos a la abuela. Chao, Oli.